Agradecemos una vez más a las autoridades el haber apoyado y estar esta mañana con nosotros. También a todos los estudiantes que se están dando cita de las distintas universidades de la Ciudad de México. Y saludamos también a los que nos están viendo vía streaming. Rápidamente, el profesor Luis Albornoz, como decía, es catedrático del Departamento de Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid, es director del Grupo de Investigación Diversidad Audiovisual, experto en la Convención de la UNESCO sobre la protección y promoción de la diversidad de expresiones culturales, ha publicado numerosos trabajos, en donde se encuentran Diversidad de Industrias Audiovisuales, el desafío cultural del siglo XXI, editado por el Fondo de Cultura Económica, y el libro Audiovisual Industries and Diversity, Economics and Policies in the Digital Era, editado por la editorial Routledge. Sin más, le damos la palabra al profesor Luis Albornoz. Perfecto. ¿Cómo tengo que hacer para ir pasando? Le vas diciendo. Voy diciendo. Próximo, bueno. Bueno, buenos días nuevamente a todos y a todas. Como les decía, mi intervención va a versar sobre la presentación del informe del UNESCO, Repensar las políticas para la creatividad, explicar de alguna manera cómo hemos trabajado los autores de los 10 capítulos que integran el informe, y en una segunda parte me voy a dirigir más específicamente al capítulo que tuve oportunidad de escribir sobre diversidad y medios de comunicación. ¿Sí? Entonces, la primera cuestión que decir sobre este informe, publicado el pasado mes de febrero, es que está dedicado a observar los avances y desafíos en la aplicación de la Convención de 2005 sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales. Ante todo, creo que es importante señalar que esta convención, proclamada en la 33ª Conferencia General de la UNESCO, celebrada en París en octubre del año 2005 y que entró en vigor en el año 2007, es la más joven de las convenciones dedicadas al ámbito cultural. Apoya la economía creativa, procurando garantizar que artistas, profesionales de la cultura y ciudadanos puedan crear, producir, difundir y disfrutar de una diversidad de bienes y servicios culturales allí donde se encuentren. Actualmente, este tratado internacional ya ha sido ratificado por 150 países y por la Unión Europea. México, por ejemplo, la aprobó a través de su Cámara de Senadores en el año 2006, muy tempranamente. Es importante también, creo, señalar que la Convención no afecta únicamente a los ministerios de cultura, lo que tradicionalmente se cree, sino que también afecta a otros ministerios, a los gobiernos locales, a sindicatos y gremios, a universidades, a medios de comunicación y a organizaciones de la sociedad civil. Este informe mundial fue realizado con el apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo y es el tercero de una serie que comenzó en el año 2015. Creo que es la diapositiva 3, la siguiente, exacto. Aquí tienen las portadas del primero en el año 2015, luego en el 2018 y ahora este publicado en febrero pasado. Como única publicación de este tipo, ofrece una visión integral del estado del sector cultural, arroja luz sobre las tendencias emergentes a escala internacional y presenta recomendaciones para formular políticas que fomenten ecosistemas creativos que contribuyan a un mundo sostenible. Los objetivos del informe son, por un lado, inspirar la elaboración de políticas culturales que sustenten el desarrollo sostenible y, por otro, apoyar la elaboración de políticas basadas en evidencias. El informe, como verán,
voluminoso, consta de más de 300 páginas, ha sido publicado simultáneamente en 3 idiomas, en inglés, en francés y en castellano o español, y está disponible en abierto para su consulta en línea. Tenemos en la sala reproducciones del capítulo 2 y 3, que han sido distribuidas, y si a alguien le falta pueden pedirnos una copia. Siguiente, por favor. El informe mundial está estructurado en torno a una introducción con textos del subdirector general de Cultura de la UNESCO, el señor Ernesto Ottone, y del editor principal del informe, que es Jordi Baltà. Y luego de estas introducciones consta de 10 capítulos directamente relacionados con los denominados ámbitos de seguimiento de la Convención de 2005. Estos ámbitos de seguimiento emanan directamente de los principales objetivos de la Convención, que son 4. En primer lugar, el apoyo a sistemas sostenibles de gobernanza de la cultura. En segundo término, lograr intercambios equilibrados de bienes y servicios culturales e incrementar la movilidad de artistas y profesionales de la cultura. En tercer lugar, integrar la cultura en los marcos de desarrollo sostenible. Y, en cuarto lugar, promover los derechos humanos y las libertades fundamentales. Por otra parte, creo importante señalar la sintonía de los objetivos de la Convención de 2005 con una serie de objetivos de desarrollo sostenible formulados por Naciones Unidas. Por ejemplo, la promoción del crecimiento económico inclusivo y sostenible, el pleno empleo y el trabajo decente para todos, revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible o lograr la igualdad entre géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. Los 10 capítulos que componen el informe, redactados en un contexto de grandes incertidumbres y bruscos cambios en el ámbito cultural debidos a la irrupción y despliegue de la pandemia de COVID-19, dan cuenta de la dinámica e importancia del sector cultural. Siguiente, por favor. Me gustaría, sí, compartir con ustedes y señalando un cambio sustancial respecto a la elaboración de los informes predecesores, ¿no?, publicados en el año 2015 y en el año 2018. Y es que hubo en el medio, en el 2019, un ajuste del marco de seguimiento de la Convención de 2005. Este ajuste afectó directamente al capítulo dedicado a la diversidad mediática. Un capítulo que en ediciones anteriores se focalizó en los medios de comunicación de servicios públicos, ¿sí?, y que en este último informe exhibe un ámbito de seguimiento reformulado que incluye todos los servicios de medios de comunicación, no solo los de servicio público, con el objetivo de captar mejor las medidas introducidas para garantizar la diversidad de y en los medios de comunicación y dar cuenta de la multiplicidad de actores implicados. Siguiente, por favor. A su vez, cada ámbito de seguimiento de la Convención posee un conjunto de indicadores y de medios de verificación, ¿sí? En el caso de la diversidad mediática, existen 2 indicadores: el de las políticas y medidas que favorecen la diversidad de los medios de comunicación, con medios de verificación como la concentración mediática o la responsabilidad de los medios de cara a la sociedad, y el otro es el de las políticas y medidas que apoyan la diversidad de contenidos, con medios de verificación como la diversidad de contenidos en las programaciones o la existencia de dispositivos de apoyo a la producción de contenidos locales. Un último apunte metodológico, si se me permite, pero creo que es importante para que tengan una idea de la dimensión del trabajo, es que la elaboración de cada uno de los capítulos del informe mundial tuvo como base los informes que las partes de la Convención, o sea, aquellos estados, gobiernos que apoyan la Convención, enviaron a la Secretaría de la Convención durante el periodo de 2017 y el 2020. Se trata de informes presentados cada 4 años a la UNESCO por las partes de la Convención acerca de las medidas adoptadas para proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales en sus respectivos territorios y en el plano internacional. Esa fue la base que tuvimos nosotros como investigadores.
se analizó un total de 78 informes, correspondientes al 63% de las entonces 149 partes de la Convención. Asimismo, cada uno de los autores a cargo de los capítulos revisó grandes volúmenes de informes y bibliografía especializada y estuvo en estrecha comunicación con Bob Consulting, una consultora que ad hoc reveló y generó información de diferente tipo, a medida que le íbamos solicitando información y era posible conseguirla. Próxima, por favor. A través de los datos y la reflexión que presenta, la edición del Informe Mundial revela una serie de paradojas que deberían ser una llamada de atención para los responsables políticos y para todos los que trabajan en los sectores de los medios de comunicación y la cultura. Por ejemplo, en palabras de Ernesto Tone, nos encontramos en un momento en el que la gente consume más contenidos culturales que nunca, pero los creadores tienen dificultades para llegar a fin de mes. Y eso no es todo. En pocas palabras, desde principios de 2020, el colapso del empleo y los ingresos sucedió a la disminución de la financiación pública y al aumento de la precariedad de los trabajadores culturales. Solo ese año, 2020, se perdieron más de 10 millones de puestos de trabajo en todo el mundo. La pandemia es, pues, un recordatorio de que ningún país por sí solo puede proteger y promocionar la diversidad dentro de su territorio y fuera de él. Para inspirar y movilizar la acción para el cambio, cada capítulo del informe ofrece una serie de recomendaciones para los gobiernos, pero no solo para los gobiernos, también para la sociedad civil y las organizaciones de medios de comunicación y la comunidad internacional. Ahora sí, siguiente, por favor. Pese a la innegable importancia social y económica de la cultura, hoy el sector cultural representa aproximadamente el 3,1% del Producto Interior Bruto Mundial y concentra el 6,2% del empleo. El valor de las exportaciones de bienes y servicios culturales se duplicó respecto al año 2005 hasta superar los 389.000 millones de dólares en el año 2019. Decía, pese a la innegable importancia social y económica de la cultura, existen retos que socavan la diversidad cultural. Por ejemplo, la inversión pública en cultura ha disminuido en la última década. En 2018 solo el 0,23% de la ayuda al desarrollo fue destinada a cultura y actividades recreativas y los ataques a artistas aumentaron en todo el mundo, desde actos de censura hasta asesinatos. Siguiente, por favor. Ya entrando en el terreno del capítulo sobre diversidad cultural, que es el capítulo, es el segundo capítulo que he tenido oportunidad de escribir. Este capítulo pone de relieve tanto una serie de avances como de obstáculos en torno a la diversidad mediática. Entre los avances encontramos, por ejemplo, los altos porcentajes de países que cuentan con medios de servicio público y emplean cuotas para garantizar la presencia de determinados contenidos, el apoyo que algunos estados prestan a los medios comunitarios, el creciente número de países que muy recientemente han adoptado leyes de acceso a la información. Aquí debería ser un pie de página y decir, bueno, que existe una brecha entre la adopción de leyes y la implementación efectiva de esas leyes, o la ampliación del ámbito de supervisión por parte de algunas autoridades regulatorias del sector audiovisual. Sin embargo, el capítulo también revela lagunas en la actuación de los organismos de supervisión. Por ejemplo, menos de la mitad de los estados supervisa la igualdad de los géneros en los medios de comunicación, falta de producciones locales y las dificultades que enfrentan los creadores, la existencia de oligopolios mediáticos, por supuesto, o la presencia de colectivos infra o mal representados en los contenidos puestos a circular por los medios de comunicación. Siguiente. No debemos perder de vista que dado que hoy se utilizan más que nunca distintos canales de comunicación para acceder a los contenidos culturales, el papel de estos a la hora de garantizar la diversidad de las expresiones culturales resulta decisiva, resulta clave. Las narrativas establecidas por los medios de comunicación orientan las percepciones que las personas tienen del mundo. Las series y las películas, por ejemplo,
pueden utilizarse para construir y amplificar estereotipos y prejuicios sobre quienes son diferentes. Sin embargo, también pueden ser ventanas que invitan a las personas a conocerse mejor entre sí, ayudándolas a formar su propia imagen y a entender a otras personas. Por lo tanto, un sistema mediático que refleje la diversidad puede contribuir a dar a conocer a grupos minoritarios, aumentar el entendimiento mutuo y garantizar que ningún agente o grupo domine las narrativas sociales. Siguiente, por favor. Uno de los graves problemas que afecta a la diversidad en el ámbito de los medios de comunicación es la ausencia de sistemas mediáticos diversos en sí mismos. Lamentablemente, las estructuras monopolísticas y oligopolísticas siguen siendo habituales. Por ejemplo, según un estudio de Reporteros Sin Fronteras publicados a finales del año 2019, los medios de comunicación en América Latina están controlados en gran medida por el sector empresarial y por familias vinculadas a las élites económicas y políticas. El estudio también identifica problemas que afectan a la pluralidad, como la concentración de audiencias, la propiedad cruzada de medios de comunicación, la ausencia de garantías normativas sobre la concentración de la propiedad o la falta de transparencia en torno a quién controla los medios. Siguiente, por favor. Afortunadamente, la región también cuenta con iniciativas que tienden a favorecer la diversidad de voces. Por ejemplo, en México, la Oficina de Presidencia, ustedes me explicarán mejor esto después, es la información que yo he podido recabar. En México, la Oficina de la Presidencia lidera un proyecto para apoyar a las radios comunitarias y de pueblos indígenas e incorporar contenidos producidos por comunidades indígenas en medios públicos y privados. En consonancia con el programa de la UNESCO y la Unión Europea titulado Apoyo a nuevos marcos reguladores para fortalecer las industrias culturales y creativas y promover la cooperación sur-sur, se busca establecer una normativa que promueva la incorporación de contenidos indígenas y descentralice la concesión de licencias radiofónicas. Uno de los resultados del proyecto fue la Declaración de Principios para la Diversidad Cultural y Lingüística en los Medios de Comunicación del año 2020, cuyo objetivo es animar a los medios públicos, comerciales, comunitarios e indígenas a promocionar la diversidad cultural y lingüística de este país. Siguiente, por favor. Otra faceta clave abordada en el capítulo se refiere a la diversidad de contenidos en los medios de comunicación. A este respecto, cabe señalar que en todas las regiones del mundo hay estados que aplican cuotas para apoyar la difusión de determinados contenidos. Sin embargo, existe una gran diferencia entre los llamados países desarrollados y los países en desarrollo en cuanto al tipo de medios de comunicación a los que se aplica la regulación de contenidos. La mayoría de los estados en los países desarrollados dispone de cuotas de contenido para la televisión en abierto, la televisión de pago, la radio e incluso para los servicios de vídeo a la carta, como ha ocurrido ahora recientemente en la Unión Europea con la regulación de los catálogos de empresas como Amazon Prime Video o como Netflix. Mientras que menos de la mitad de los países en desarrollo cuenta con algún tipo de regulación de contenidos para el sector audiovisual. Siguiente. En Colombia, frente al parón de la producción audiovisual debido a la pandemia, el gobierno redujo del 70 al 20% la cuota de emisión de contenidos nacionales en el horario de máxima audiencia televisiva. Esto dio lugar a un vivo debate en el que participaron asociaciones del sector cultural, del sector audiovisual, productoras, académicos y partidos políticos. La medida fue posteriormente anulada por la Corte Constitucional de Colombia, que entendió que la reducción de la cuota de pantalla vulneraba los derechos laborales y sociales de artistas, intérpretes y guionistas, ya que afectaba a su derecho a la remuneración por comunicación pública. En la misma sentencia, la Corte colombiana consideró que la crisis propiciada por la pandemia estaba afectando económicamente a las televisiones regionales, por lo que autorizó el aumento de recursos para garantizar su funcionamiento. Siguiente.
Un tema especialmente delicado en el ámbito del funcionamiento de los medios es la presencia de diferentes colectivos en los contenidos que son difundidos. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a las mujeres, minorías étnicas y religiosas, inmigrantes o personas con discapacidad, por ejemplo. Las minorías étnicas tienen una presencia, si analizamos este punto, tienen una presencia muy escasa en los contenidos puestos en circulación por los medios. Y cuando las personas de estos colectivos pertenecientes a una minoría aparecen, esta presencia suele reflejar los prejuicios del grupo dominante. En este sentido, el informe constata que durante la pandemia se agravó la representación negativa o negligente de ciertas minorías en los medios de comunicación. Por otra parte, aunque la mayor parte de la cobertura mediática mundial en 2020 estuvo dominada por noticias sobre el coronavirus, las voces de las mujeres volvieron a estar infrarrepresentadas. Si bien las mujeres constituyen el 46% de las voces expertas en salud en el mundo real, únicamente aparecieron en este rol en el 27% de los artículos sobre la pandemia. Siguiente, por favor. Para finalizar, digo, reconociendo la importancia de los medios de comunicación en el fomento de la diversidad de las expresiones culturales, las recomendaciones relativas a la diversidad de y en los medios recogidas en el capítulo son: limitar la concentración de la titularidad de los medios de comunicación, garantizar la transparencia y apoyar a los medios locales, establecer objetivos para una presencia representativa diverso, tanto dentro como fuera de las pantallas o de las ondas, apoyar financieramente la creación local para que los medios de comunicación puedan cumplir con las cuotas de emisión de contenidos, no solo poner las cuotas de emisión de contenidos, sino apoyar a los creadores locales y la producción local, invertir en la recogida de datos, el seguimiento y la evaluación del funcionamiento de los sistemas mediáticos. Esto es clave. Siguiente, por favor. Para finalizar, quiero expresar que aspiro a que este informe, una suerte de estado de la cuestión sobre los retos a los que se enfrenta la concreción del principio de diversidad en el campo cultural, se convierta en un insumo básico que alumbre los debates que tendrán lugar dentro de pocos días en la Conferencia Mundial Mundiacul 2022. Creo que este es un deseo compartido por todas las personas que se han implicado en la elaboración de este informe y las que están hoy aquí participando en este seminario internacional. Siguiente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora con la presentación del capítulo 3, en el entendido de que expondrá justamente las nuevas oportunidades y retos para unas industrias culturales y creativas inclusivas en el entorno digital, por parte de Ojama Ochai. Esto también es importante, que nos facilita el diálogo sur-sur o sur-global. Ella está en Nigeria y tiene el cargo de Creative Economy Practice en un hub de allá de Nigeria. Nos manda esta intervención desde el continente africano. Hello everyone, my name is Ojama Ochai. I'm the managing partner of the Creative Economy Practice at CC Hub, which is a creative economy support organization that works across the creative economy in Africa, delivering projects in research, ecosystem development, investment readiness like accelerators, incubators, as well as investor advocacy and investment into creative companies. I'm based in Lagos in Nigeria, but the practice works across the continent, and we've got offices in Lagos as well as in Nairobi in Kenya and Kigali in Rwanda. I'm also the author of Chapter 3 of the Reshaping Global Policies for Creativity report, and that chapter looks at new opportunities and challenges for inclusive creative and cultural industries in the digital environment. I'm going to attempt to share some of the key highlights of that report with you, but I really welcome you to
read the report for yourself, because there's only so much that I can share with you in the 10 minutes or so that we have together. So moving swiftly into it, one of the key things that we found in producing this chapter, which was based on analyzing QPRs, quadrennial reports from about 94 countries that submitted those reports as a measure of their progress and actions towards 2005 convention. So we analyzed those reports. We did secondary research and looked at various sources to come up with a sense of the progress that's been made in relation to supporting the CCIs in a digital environment. And this is just a snapshot to give you a sense of what we found. As you probably all know, online content and online activity in the CCIs is growing exponentially. As an example, as you will see on this slide, over 62% of total music revenues came from streaming in 2020. Obviously, that was a lot to do with the pandemic, but that is an indication of the shift that's happening in terms of digital distribution. Another statistic that might interest you is that every minute on the internet in 2021, 500 hours of content were uploaded to YouTube. And so we see that online activity in terms of platforms for distribution is a massive reality, and it's a key feature of the way that cultural expression is being distributed and consumed at the moment. Another interesting thing we found in relation to platforms was that not only are platforms distributing content, they're also funding the creation and the production of content. And the implication of this is simply this, that the more that these distributors fund and support the creation of content, the more it means they determine what content gets seen, which is not a bad thing. I'm not saying that's a bad thing. What I am saying, though, is if the streamers and distributors are the main funders of the production of cultural content in your jurisdiction, it means that you have abdicated the decision of what gets seen and the diversity of what gets seen from your context to those distributors, because they pay, and so they will determine what content gets made. Another stat that I wanted to share with you in terms of progress was that 80% of the 94 or so state parties that we looked at their reports support the digital transformation of cultural institutions and industries in some shape or form, whether that is through digital literacy, whether that's through protecting and promoting the discoverability of diverse cultural content online, whether that's through developing frameworks for remuneration of artists online. There are different measures that state parties are implementing, and we'll talk about some of the challenges that they're facing. But it is good news that 80% of state parties recognize the digital transformation that's happening and are doing something to support that transformation. We also saw that artificial intelligence is also a key factor, in the sense that artificial intelligence is already generating music, is generating artworks. We saw, in fact, in the last couple of months since the report has been published, that software like Stable Diffusion and applications of AI protocols like GPT-3 are completely disrupting the graphic design industry. And so with Stable Diffusion, what would have previously taken a graphic designer hours of work to produce, you can now do at the click of a button in seconds, literally. And so we see that across all of the creative industries, there's all these technologies that are disrupting the way that creative expressions, whether they're content like music or film or fashion, or even physical products, when you think about e-commerce and so on. These technologies are disrupting the way that all of these cultural goods and services are consumed. We've also seen the implication of hardware in terms of things like mobile phones and how they determine the distribution of content and broaden access. We've seen things like hardware. When you think about marketplaces, for example, for gaming that are based on hardware like phones or consoles, gaming consoles, you see that even hardware has an implication on the sector. We've also seen that blockchain as well is another technology that is disrupting the sector.
whether it's through NFTs, which a lot of you may be familiar with, or it's through payment, enabling cross-border payments, or it's through implications for smart contracts, for micro-licensing of music, for example. All of these technologies are affecting the way that the cultural and creative industries function globally. There are challenges, however. One of the glaring challenges is around inequalities. Digitization could worsen existing inequalities, whether those inequalities are based on lack of internet access or digital illiteracy or on the representation of women. There are many drivers for inequality in this new digital world that we inhabit. There's also challenges around diversity of players. While 80% of state parties say that they promote digital transformation of their cultural and creative industries, only less than half promote the diversity of e-players in domestic digital and cultural markets. That essentially means that there are monopolies, and those monopolies will determine the diversity of cultural expression or lack of. And so that's a challenge that we've seen. We've seen that culture is neglected in digital and AI policies and strategies. We've seen that data on access to digital media is lacking. We see that in some cases, some of these technologies leave a significant environmental footprint. One of the most striking findings that we saw in the production of this chapter was that it is getting impossible to distinguish between what is the digital economy and what is the creative economy in terms of their value chains. What do we mean? When you think of the digital economy, you're thinking about broadband, you're thinking about platforms, social media, and so on. All of these things are driven by creative content. So think about what would social media be without the music, the videos, the film that we're watching on these social media platforms. And so there's a question about where does the digital economy begin and end, and where does the creative economy begin and end? And it's becoming increasingly difficult to make that distinction. Why is that important? It is important because this means that ministries of culture and agencies responsible for the CCIs are losing agency as the most important needs of the sector, like education, digital literacy, application of technology, is outside their remit. So if broadband penetration determines local consumption of content and the Ministry of Culture has no influence over that, it means that increasingly ministries of culture become redundant in the outcomes that the CCIs in that country achieve. The chapter goes on to make a number of recommendations. One around policy. The chapter invites state parties to prepare national digital roadmaps and prepare these with the participation of a diverse and intersectoral range of actors. The reason for this is because the factors that determine this digital outcomes are often outside the control or influence of the ministry. And so it's important that ministries of ICT, ministries of communication, academics, and so on are involved in that process of preparing a national roadmap. The 2005 Convention Secretariat did produce a framework for digital roadmaps for countries. And so I welcome you to find it and take a look, because it does provide quite detailed guidance on how you might do that. We invite and recommend state parties to increase access to the internet and digital capacity to be built through the development of digital skills. Remuneration of artists is a big challenge, in the sense that it has never been easier for artists to promote their work on the internet, but it has never been harder for them to get paid. This is because a lot of these channels either have unfair or inequitable sharing formulas between the platforms and the creatives, or because some of these platforms are not monetized. And so it means that an artist or a creative is making a lot of work and putting it out there and creating content for these platforms and creating engagement with these platforms, but the artists themselves are not getting paid. And then another recommendation is that state parties should invest in local content and enhance the discoverability of content from their jurisdictions on digital platforms. I also want to leave you with a few provocations, particularly as I think many of you will be from ministries of culture and CCI agencies. We need to think about how our ministries of culture and these agencies are involved in broader strategies around online payments, broadband penetration,
digital literacy, all of these things that determine the outcomes for our sector, which we're not involved in. I want to challenge you as well to think about what are you as a Ministry of Culture or CCI agency doing to close the digital divide within your territories as well as between your territories and the rest of the world, because it is this digital access that will determine the extent to which your cultural expression can travel. What are ministries of culture also doing to ensure that there's a framework for fair remuneration of artists in digital channels? Are you taking steps to protect intellectual property in these online channels? What are you doing to protect intellectual property in a context where AI is starting to enable creations? So those are some high-level thoughts on, the state of the industry and where things are going in a digital context for the CCIs. And I welcome you, as I said at the top of the presentation, to take a look at the chapter yourself. And if you want to get in touch with me, I'm Ojama Ochai on LinkedIn or Twitter or any other social media channels that you use. Thank you very much for listening. Gracias a Ojama Ochai por su resumen de su capítulo y poner preguntas y provocaciones sobre los retos que tenemos enfrente, sobre todo en el contexto digital. Abrimos un pequeño espacio para preguntas para el doctor Luis Albornoz. Queda abierta el micrófono para ver si alguien de ustedes... Preguntas o comentarios. Aprovecho para decir que en los carteles estos, en las banderolas, estas que están colgadas, ahí hay un código donde pueden descargar el informe. El informe, sí, un QR. Un QR. Completo. ¿Alguien se anima? No muerdo, ¿eh? Sí, Eric. ¿Qué tal? Buenos días, pues. Muchas gracias por la presentación, ¿no? Creo que es un momento bien importante de reflexión todo esto. Y yo quería preguntar, como en este estudio que hicieron, ¿cuáles serían, digamos, las tendencias que ustedes calificarían como positivas en materia de política y regulación en tema de la promoción de la multiculturalidad que detectaron al hacer en este estudio? ¿Y en qué consistieron? ¿En qué consisten? Sí, gracias por la pregunta, Eric. Como decíamos, como exponía, hay algunos avances en lo que tiene que ver con favorecer la diversidad en los medios de comunicación. Por un lado encontramos que de los informes que hemos analizado, que fueron varios informes, casi un centenar de informes, el 87% de las partes decían que contaban, o declaran contar con medios de comunicación de servicios públicos que tienen como mandato promover la diversidad. Ese es un dato que evidentemente luego, y que lo puedes leer de una manera muy positiva. Sin embargo, claro, ahí, si entramos en la escala de grises y a rascar un poquito, podemos ver que, bueno, cómo se entienden en distintos contextos qué significa un medio de comunicación de servicio público. Y si realmente es un medio de comunicación de servicio público, pues un medio de comunicación, digamos, gubernamental o progubernamental, que es lo que suele ocurrir en el continente iberoamericano. ¿Sí? Lo mismo decía yo en relación con los países que han adoptado medidas de acceso a la información pública, ¿no? Pero de vuelta, claro, si veíamos hace 10 años atrás prácticamente eran un puñado de países y ahora es una tendencia muy fuerte y es una tendencia positiva, sin lugar a dudas. Pero como decía en mi rápida intervención, digamos, también si vemos lo que es la existencia de una ley, no garantiza realmente
que haya un cumplimiento efectivo y que haya una transparencia de la información. Mismo en un país como España, que es donde estoy trabajando yo en los últimos 20 años, dirigiendo tesis doctorales sobre medios públicos regionales, el acceso a la información, y hay unidades de transparencia. En muchos casos es muy difícil encontrar esa información, ni que hablar en el sector de los medios privados, donde cierta información parece que es un insumo clave, un secreto industrial de competencia con el resto de los operadores, y por supuesto hay una falta muy fuerte de opacidad. El tema de las cuotas, claro, lo mismo pasa, ¿no? El 68% de las partes de la convención declaran tener cuotas de emisión de contenidos dirigidos a lenguas o a distintos grupos sociales locales. Pero luego conocemos muy bien desde América Latina las dificultades que hay, y por lo menos yo lo que intenté poner sobre la mesa con el capítulo es que no bastan solo las declaraciones y poner la cuota, sino luego cuando vas caso por caso te vas dando cuenta de las dificultades que tienen los creadores locales o las emisoras locales para cumplir con esa cuota. Esto no es algo únicamente exclusivo de este continente. Ahí yo doy un caso como el de Uganda, que tiene unas cuotas altísimas de 70% de producción local, pero que luego, claro, los broadcasters no tienen cómo llegar a cumplir con esa cuota. Entonces yo creo que tú preguntabas por los avances. Evidentemente hay avances. Yo creo que el principal avance es que exista un informe sobre diversidad y que exista un capítulo sobre diversidad mediática, y que ese capítulo sobre diversidad mediática ya no sea únicamente para los medios de servicio público, sino que integre a todos los agentes, ¿sí? Ese creo que es el gran avance, pero evidentemente hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar para que el principio de diversidad sea un principio vivo en nuestros medios de comunicación y en nuestros paisajes digitales y no digitales. Doy dos ejemplos tontos, ¿no? De alguna manera enlazando con la presentación de mi colega. Hace poquito compré un televisor, como saben yo soy argentino, para el que no lo sabe, y ya estamos esperando con cierta expectativa el Mundial de Qatar, ¿no? Entonces me compré un televisor grande, y en el mando que viene con el televisor viene directamente para Netflix y para Disney. Otro ejemplo más, vine el sábado en avión por la compañía Iberia, la compañía de, como se dice, la compañía de bandera española. Vine por Iberia, y ellos tienen ahí, saben, la pantallita, en clase turista, pero la pantallita, y en la pantallita dice, donde hay distintas opciones, y hay una que es entretenimiento, entertainment, no sé si les suena. Dentro de entretenimiento uno puede entrar al documental, un documental sobre el virtuoso guitarrista Paco de Lucía, sobre algún blockbuster de Hollywood, sobre la última película de Almodóvar, y había como novedad para mí podcast. Ustedes saben que España está luchando mucho por tema de podcast. En América Latina también hay una producción muy rica e interesante de podcast, etc. Y voy a ver los podcasts. Eran todas producciones de la BBC. Todas producciones de la BBC. Evidentemente esto tiene que ver con que la compañía Iberia y British Airways are together, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digo, fíjense cómo en el día a día, en lo cotidiano, con estos dos ejemplos tontos, dos ejemplos domésticos, el tema de la biodiversidad, cómo se pone de relieve, de la falta de diversidad, mejor dicho, cómo se pone de relieve. Perdón, me extendí en la respuesta. En ese mismo sentido, y para de alguna manera plantear entonces qué pasa con el tercer sector, o sea, con los medios comunitarios en este paisaje de diversidad frente al servicio público y frente a estas plataformas tan avasallantes. Bueno, eso sí creo que es una buena noticia.
Es decir, el tercer sector, los medios comunitarios o los medios comunitarios e indígenas, como que hacen esa diferenciación aquí en México, hoy están sobre el tapete, están digo, como problemática. Digo, 20 años atrás no existía. Ahora, el reconocimiento y el estar en el debate. Eso es lo positivo. Eso es lo positivo, sin lugar a duda. O que un informe sobre diversidad cultural refleje y hable sobre los medios comunitarios. Eso es positivo. Luego tenemos un listado muy amplio, lamentablemente, de dificultades que tienen estos medios de comunicación. De vuelta, lo mismo. Reconocimiento legal no implica que estos medios tengan condiciones de sustentabilidad. Y ahí es donde hay que trabajar. Hay que trabajar en la noción de sustentabilidad, qué significa, hay que trabajar en el apoyo financiero a estos medios y hay que trabajar también, hay algo importante que quiero decir, o para mí me resulta importante, mejor dicho, que quiero decir, es que no se trata solo de apoyar medios comunitarios y que los medios comunitarios queden como una especie de archipiélago y un ecosistema marginado de los debates nacionales e internacionales. Por eso también me parece importante impulsar dar medidas para que los medios producidos por los medios locales, por medios comunitarios, por medios indígenas, también tengan circulación en los grandes medios de comunicación. Si no, corremos el riesgo de que queden como compartimentos estancos. Y está muy bien para lucirse como gobierno de que apoyamos a OME, pero luego esa producción no tiene un verdadero impacto y una verdadera circulación a nivel social. Pues ya llegamos a la hora para el coffee break, el café, pueden tomar el cafecito, y nos vemos aquí a las 12 para la mesa número 1. Entonces, nos vemos al rato. Muchas gracias. Gracias, Luis.